estamos enfrentando una época bastante complicada en el planeta que se suma a unos hábitos alimentarios y a un estilo de vida que promueve mucho que nuestros cuerpos se oxiden, como decía ahorita el doctor Carlos Martínez. O sea, más que envejecer nos estamos oxidando, y hoy más que nunca los procesos de envejecimiento y deterioro están, por ejemplo, cuando yo me graduaba de pregrado en el año 99, la diabetes tipo 2 era una enfermedad de mayores, de viejos, así lo decíamos, pero en el siglo XXI la diabetes tipo 2 ya es una enfermedad inclusive de jovencitos, ¿sí? Todos hemos tenido pacienticos de 14, 12 años que la tienen, porque los niveles de estrés oxidativo de nuestro estilo de vida actual hacen que definitivamente cada vez nuestro cuerpo se deteriore de manera más precoz. Y el sistema inmunitario no es ajeno a esa situación. Este siglo XXI nos ha colocado frente a situaciones muy difíciles, como por ejemplo la que estamos viviendo ahora mismo con esta pandemia mundial, que hacen que nos tengamos que preguntar la manera de mantenernos sanos. Y bueno, en la medicina creo que hay dos enfoques. Uno es el enfoque que el Pasteur abrió cuando nos habló de empezar a trabajar atacando a los gérmenes, a los virus, a las bacterias. Pero el doctor Bechamp también mostró otra forma y creo que hay que combinar las dos, y es fortalecer al cuerpo, hacer que el caldo de cultivo donde están los virus y las bacterias sea lo suficientemente fuerte. En los últimos 12 años, como usted lo decía, doctor, me he dedicado a estudiar esto porque estoy convencida que la máquina perfecta es el cuerpo humano, ya fue inventado. Es el mejor avance científico de todos los tiempos. Y este cuerpo fue diseñado de manera tal que nuestro sistema inmunitario tiene la capacidad de repararnos, de defendernos, inclusive de producir sustancias para atacar y destruir gérmenes y virus. En una charla como esta se escuchaba hace una semana hablar del ozono, y de hecho nuestras células producen algo similar, los linfocitos, para ayudarnos a matar gérmenes y virus. El punto que a mí me llamaba la atención era qué pasaba que con el paso del tiempo las personas parecíamos tener menos habilidad para defendernos y atacar a estas situaciones que teníamos que enfrentar. Y lo que hemos encontrado es que conforme ha pasado el tiempo, pues los requerimientos nutricionales mínimos básicos para que la médula y nuestros órganos del sistema inmunitario, como el hígado, por ejemplo, puedan producir células de defensa de buena calidad, se está viendo empobrecido por una nutrición defectuosa. Y una de las cosas que a mí me inquietaba mucho era lograr tener una producción adecuada, porque existen sustancias farmacéuticas que, digamos, hiperactivan tu sistema inmunitario, otras que lo deprimen, pero yo no encontraba algo que tuviera el equilibrio suficiente para que mi sistema inmune produjera con calidad y cantidad, de manera precisa y ordenada, lo que yo necesitaba. Entonces, en la inmunología nos interesa muchísimo que el sistema inmune nunca se apague del todo, porque cuando le ponemos el switch en off, cuando apagamos el sistema inmune, que a veces lo hacemos porque nos encontramos maniatados, pues exponemos a los pacientes a muchas enfermedades. Por ejemplo, si un paciente está tomando esteroides o medicamentos para el lupus o para la artritis reumatoidea, como metotrexate, cloroquina, bueno, hay muchísimos. Estos tumban al sistema inmunitario y los dejan como en bandeja de plata, servidos para que los gérmenes ingresen a ellos. Y eso explica, por ejemplo, gran parte de la habilidad que tienen estos pacientes en este momento de esta pandemia mundial que estamos enfrentando. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo sin tener que meter más químicos, más fármacos en el cuerpo para que el sistema inmunitario de estas personas trabaje mejor? Y la respuesta era, tengo que trabajar en la nutrición. Resulta que, como ahorita explicaba muy perfecto y muy bonito el doctor Carlos, pues contrarrestar el efecto de oxidación, que decimos médicamente el efecto redox, es súper útil, porque es como quitarle el óxido a tu cuerpo, quitarle toda la mugre que has ido acumulando a través de los años, y con eso favorecer el correcto funcionamiento. La aspiradora más excelente, por así llamarlo, que tenemos para barrer con los radicales libres es el glutatión, y lo que uno estudia en medicina es que el más importante es el que se produce dentro de las células. Como médica en el área de la inmunología y de la nutrición celular, habíamos hecho trabajos inclusive con glutatión venoso, con resultados interesantes, pero no tan contundentes, porque tristemente estas moléculas de glutatión ya prehechas, que no fueron hechas por el cuerpo humano, sino que las colocamos dentro del organismo por infusiones venosas, pues no penetraban a las células. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no están entrando? Y es que
la máquina perfecta es el cuerpo humano, él sabe cómo hacerlo. Y como esta es una molécula acuosa, yo le explico mucho a mis pacientes que el agua y el aceite no se fusionan. Y el glutatión es una molécula sencillamente hidrofílica, acuosa, y la membrana de nuestras células es bilipídica, grasosa. Moraleja, era imposible, no existen canales para que entre una molécula completa de glutatión adentro de una célula y la ayude a limpiarse, a desinfectarse, a sacar la mugre. Entonces, bajo ese orden de ideas, empezamos a buscar alternativas que ayudaran a que dentro de las células se produjese una mayor cantidad y calidad de glutatión. Y en ese camino, pues conozco este maravilloso precursor de glutatión y es un donador de cisteína muy poderoso que lo que hace es simplemente darle al cuerpo esos nutrientes que nos hacen falta de una manera muy precisa para que podamos producir suficiente glutatión adentro de las células, que es donde lo necesitamos. Y esto empieza a impactar de manera directa la función de cada célula en el cuerpo, porque aunque las células son muy diferentes, todas entre sí, al final todas son seres, entes biológicos que funcionan básicamente como un carrito, digamos, que tiene su, ¿cómo se llama? La mitocondria vendría a ser el equivalente a la batería de un carro, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y si yo tengo en los carritos la batería descargada, pues, oye, no, por más buena gasolina que le eche, no prende, no le iluminan las luces, no funciona. Y es ahí donde empezamos a entender la importancia de consumir precursores de glutatión reales. A veces con lo que uno consume en su dieta general, cotidiana, no es suficiente. Definitivamente los estudios muestran que la cisteína sí es el aminoácido más escaso en la dieta. Conseguirlo se vuelve muy importante. Y encontrar tantos estudios hechos a nivel mundial con la N-acetilcisteína, por ejemplo, que es un precursor pero sintético, y luego encontrar que hay precursores naturales, como este que es una L-cisteína, bien parecido a lo que las mujeres tenemos en la leche materna, pues para mí es bien impactante, porque la N-acetilcisteína es sintética y como su palabra lo dice, lo sintético no es natural y como no es natural, pues tenemos riesgos, ¿no? Sabemos que puede haber intoxicación y efectos secundarios, efectos deletéreos que no queremos. Entonces, cuando uno empieza a entender la importancia de la alimentación y la suplementación, es que entiende que hay que empezar a utilizar precursores como este. ¿Nos puede compartir un poco más qué fue lo que le fue reforzando de lo que encontró en respaldos científicos con este precursor de glutatión, por favor? La ciencia de lo que encontró con Inmunocal. Claro que sí. Hay varias cosas, pero de las que más me han impactado, por ejemplo, darme cuenta que en la medida en que una persona aumenta la producción de glutatión, algo que conocemos como la inmunidad innata, que es la que nos defiende de primera, son como los que llegan inmediatamente a defendernos, se vuelve inclusive hasta un 33% más eficiente. Eso es muy, muy significativo. Este quizá es, lo voy a describir de una manera más sencilla, es el beneficio más significativo en esta época de crisis mundial, porque cuando nosotros estamos enfrentando diariamente virus, parásitos, bacterias, eso no es ahora, todos los días. Desde que usted salía de su casa, podía pasar por donde alguien estornudó, usted puede poner la mano donde alguien que tenía tuberculosis la puso, usted puede saludar a alguien que tenía, no sé, cualquier cantidad de gérmenes. Y tenemos un mecanismo muy rápido y eficiente para defendernos, que se conoce como el sistema inmune innato. Ese es el que primero hace la primera explosión de defensa y para hacerlo él utiliza un grupo de células muy importantes que son las células tipo macrófagos y las inmunoglobulinas también, en especial la inmunoglobulina A. Y cuando el cuerpo tiene que producir estas células, necesita hacerlo en corto tiempo y de forma muy rápida. Una persona, digamos, sana, en el pico máximo de su plenitud, un jovencito, digamos, de 15 años en su perfecta salud, hace algo que llamamos una expansión monoclonal, que es producir rápidamente muchas células de defensa para que salgan al ataque, detengan la entrada del germen y no permitan que invada. Lo puede hacer en 30 minutos. ¡Wow! Maravilloso, porque si usted en 30 minutos logra bloquear el ingreso de un germen, de un virus, de una bacteria, pues usted finalmente está haciendo que su organismo tenga mayor probabilidad de sanar. Pero con el paso del tiempo, la velocidad con que esto se hace se vuelve cada vez inferior y entonces la expansión monoclonal ya no se demora 30 minutos sino 2 horas, ya no se demora 2 horas sino 6 y hasta que llega un momento en que se demora semanas. Tener altos niveles de glutatión
está descrito cómo ayuda en este proceso de expansión monoclonal a recortar tiempo, y esto equivale a vida, porque la velocidad de ese primer ataque del sistema inmunitario, de la expansión monoclonal, de la producción rápida de todas estas soldaditos que salen a tu defensa, hace la diferencia. Ver estudios doble ciego a mí me encantó, porque los estudios doble ciego, yo soy una persona de fe, yo creo en la fe, creo en Dios, creo que las cosas son mejores para los que creen, pero como médica también me enseñaron a que tengo que trabajar poniendo a un lado la fe. Y cuando digo poniendo a un lado es que tenemos situaciones como médicos donde tenemos que tratar personas que no pueden tener fe porque tienen un daño neurológico o porque están demasiado angustiadas y no pueden entender una situación, y pedirle fe a un paciente ahí es poco fácil. Y los estudios doble ciego colocan la fe literalmente de lado y demuestran si un producto funciona o no. Yo he encontrado hasta ahora 17 estudios de estos y me han impactado positivamente. Son estudios en los que se ve claramente que, independiente de la fe, estos pacientes que tomaron Inmunocal, y que es un precursor de glutatión, lograron elevar de manera muy significativa la producción de glutatión y elevar la producción a que ellos pudieran salir a flote de las situaciones. El estrés oxidativo se tiene que reducir sí o sí, es una de las claves indiscutibles de la salud, y cuando nosotros tenemos un donador de cisteína tan poderoso como es este, que es un tremendo precursor del glutatión, pues inevitablemente tenemos un sistema inmunitario que responde. Entonces, para mí esto fue muy valioso ver al doctor Montagnier en este libro del estrés oxidativo, que por cierto me lo había estudiado desde antes de escuchar de este precursor, por una situación familiar personal en la que estaba buscando una alternativa para mi madre, y encontrar que él habla en este libro como científico independiente, sin tener nada de relación, habla de este precursor de glutatión de manera específica. Uy, para mí fue muy diciente, y definitivamente estoy segura que cuando uno se encuentra tantos científicos hablando al unísono de algo, pues aquí hay ciencia. Yo trato de semanalmente hacer un escaneo en el PubMed, y yo estoy encontrando más o menos que semanalmente se están publicando más o menos unos 500 artículos del tema, y hay más o menos unos 120 grupos de estudio, y estamos hablando de algo que no solamente está centrado en Canadá, sino en el mundo entero, ¿sí? Entonces todos esos estudios científicos a mí me generan mucha confianza, y yo invito a la gente a que vaya, pues por lo menos curiosee, métase al PubMed y curiosee, coloque glutatión para que vea lo importante que es.